Hola, buenos días, ¿cómo están amigos y amigas de la Mula? Soy Naresca Kulki, bienvenidos a Política con Calle. El día de hoy vamos a hablar del embarazo adolescente y para esto hemos invitado a la directora ejecutiva de Pronsex, a Susana Chávez. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo ¿cómo estás, están? Naresca? Gracias por la Bienvenida. oportunidad. Sí, el embarazo adolescente se considera un problema, una problemática pública, pero ¿por qué el embarazo adolescente tiene que ser un problema? ¿Cuál es la visión que se tiene? Yo creo que es muy buena pregunta la que haces, porque efectivamente, cuando estamos hablando de embarazos en adolescencia, estamos hablando en aquellos embarazos que se producen cuando las personas tienen menor de 18 años. Y eso sí nos lleva a una situación, porque efectivamente pueden haber embarazos deseados y no ser necesariamente un problema. Pero lo que ocurre es que la mayoría de los casos no están dentro de esas características, sino más bien son embarazos no intencionales y que además tienen un impacto gravitante sobre la vida de las personas y sus familias. Porque un embarazo en adolescencia, cuando no es deseado, por lo general no es planificado e irrumpe en el desarrollo de la adolescente, que en este caso la principal consecuencia lo tienen las mujeres. Es decir, que afecta a los derechos de las adolescentes, pero también es un problema que puede estar vinculado muy propiamente a la salud, ¿no? A la salud y pueden derivar en casos de aborto clandestino también. ¿Cuál es la estadística de cuántas adolescentes en el Perú cada año eh, tienen embarazos no deseados y que finalmente pueden inclusive terminar en un aborto? A ver, yo creo que hay varios temas acá que hay que separarlos. Efectivamente, las mujeres tienen una edad en la que pueden responder mejor a los procesos reproductivos. Y eso es en la etapa posterior a la adolescencia. Tal es así que está demostrado que las adolescentes tienen 4 veces más probabilidades de morir que las mujeres mayores de 20 años. Eso ya nos coloca en una situación de riesgo donde las edades extremas para la reproducción no son precisamente las más aconsejables. Ahora, lo que ocurre también, en realidad, que el aborto, el embarazo no deseado, no es propio de las adolescentes. Y a veces hay la idea que son las adolescentes las que abortan más. En realidad, abortan las mujeres de todos los grupos de edad. La diferencia con la adolescencia es que los abortos a los que ellas recurren suelen ser más peligrosos, porque tienen menos recursos, menos posibilidad de información, y esto definitivamente las coloca en una situación mayor de vulnerabilidad. Es decir, son más vulnerables, ¿no? Como tú dices, este Sí. dato es, por ejemplo, yo no me lo sabía y creo que muchas personas quizás lo desconozcan, de que tienen 4 veces más probabilidades, riesgo sobre su vida cuando son adolescentes que ya una mujer adulta. ¿Y cuál es la estadística? ¿Cuántas adolescentes tienen embarazos no deseados en el Perú? ¿Ha habido un incremento? ¿Hay una disminución? ¿Cuáles han sido los efectos de las políticas públicas que se han aplicado para atender este problema? A ver, digamos, no es que hayan tantos estudios específicos sobre embarazos no deseados en adolescentes. Primero que es una, digamos, definición bastante difícil de recoger. Lo que sí se ha encontrado, y la evidencia sí lo dice, que las adolescentes tienen menor acceso a métodos anticonceptivos que sí lo tienen las mujeres adultas. Entonces, esto sí implica que ante la falta de métodos anticonceptivos tienen una mayor exposición a un embarazo no deseado. Ese es el punto 1. El punto 2, que creo que es sumamente importante que se sepa, es que mientras que en los otros grupos de edad el nivel de accesibilidad a la información, el nivel de protección de métodos anticonceptivos, la reducción de necesidades insatisfechas en métodos anticonceptivos ha ido mejorando sustancialmente. Las mujeres, digamos, han ido como tomando más control sobre su vida reproductiva.
estos indicadores no se reflejan en las adolescentes de igual forma. Entonces, eso sí es muy complicado, porque más o menos hace 30 años tenemos los mismos datos de porcentajes de adolescentes que se embarazan ahora. El problema, fíjate, ¿por qué es llamativo? Porque mientras que esto sí ha logrado mostrar mejoras en los otros grupos de edad, en estas adolescentes no ha mostrado mejoras, pero también ha cambiado algo. Ahora hay más adolescentes de la que habían hace 30 años. Por lo tanto, digamos, el peso específico de las adolescentes con embarazo no deseado es un serio problema que no es tan solo que se ha mantenido tal cual, sino por esas características que te señalo, que ha debido de mejorar, que ha debido llegar a más gente, que hay mayor información, hay mayor educación, mayor acceso a métodos anticonceptivos, esto no se ha reducido. Es decir, lo que podemos decir es que se ha aumentado. El problema se ha incrementado. Y se ha incrementado porque ahora el Estado tiene más herramientas para contribuir que las adolescentes estén mejor y sin embargo no lo están. Entonces, esto sí nos coloca en un desafío muy grande. Entiendo. Entonces, de acuerdo a los pocos estudios que tú refieres que hay, entonces dentro de 30 años no se ha mejorado el problema, sino que ha incrementado. Se podría haber Desde mi punto de incrementado vista, aunque Ajá. los indicadores digan estamos en la misma proporción, lo que yo digo, eso no es que estemos en la misma proporción. Porque hay Estamos más porque hay más condiciones para que las mujeres tengan. Hay otros grupos de edad que han cambiado, pero ellas no han cambiado. Entonces es un problema que es una falla, es un fracaso, lo que significa que ha incrementado el problema. ¿Y cuál sería la posibilidad que tenemos como Estado, como gobierno, en la medida en que implementemos políticas públicas de mejorar esta situación para este grupo objetivo de mujeres adolescentes que tienen embarazos no deseados? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que en este caso de la protección de nuestros niños, de nuestros adolescentes, un tema fundamentalísimo es el de la educación sexual. Así es. Entonces, ¿cómo es que hay que mejorar quizás las políticas que se tienen implementadas en educación sexual? ¿Qué se puede proponer desde Pronsex como directora ejecutiva? ¿Qué nos puedes mencionar sobre ese tema educacional? A ver, yo creo que para pensar en el tema de embarazo en adolescentes, definitivamente la educación sexual es un tema clave y fundamental. Pero hay que decir que la educación sexual no es tan solo información, no es tan solo, digamos, en el que se dicte una clase. En realidad, ni un curso, ni siquiera se refiere a un curso. Educación sexual se refiere a volcar de todo el proceso educativo cosas que tienen que irse reforzando a lo largo de la educación. El tema de autonomía, por ejemplo. El tema de autoestima, el tema de reconocimiento de las personas, que fíjate que van más allá de lo sexual necesariamente, o más allá de lo reproductivo, que tienen que ver todas estas condiciones, pero también el acceso real y concreto a los servicios. Por ejemplo, el no estar sujeto a violencia, también es un elemento que va a contribuir. Y hay un componente súper importante que es la igualdad de género. Es decir, si bien es cierto, las mujeres han incrementado muchos indicadores sumamente positivos que dan cuenta que actualmente hay más igualdad que cuando yo estaba en la universidad o cuando yo estaba en la universidad había más igualdad que la que mi madre tuvo, lo que tenemos que decir que ese es un proceso que puede darse de manera muchísimo más acelerada. Porque al igual que los otros campos, ahora tú tienes un paquete súper grande de normativas, de obligaciones del Estado que plantean que las hombres y mujeres tienen que ser iguales y que no se pueden admitir las brechas. Entonces, lo que tenemos es que todavía ese concepto de igualdad no está internalizado
en el día a día de los funcionarios y funcionarias. Este tema todavía sigue primando un enfoque en que las mujeres están mejor preparadas para ser amas de casa, para ser esposas, para tener carreras femeninas, y los hombres estarían más preparados para estos, digamos, hacer otro tipo de trabajo. Entonces, y acuérdate que hace menos de un año y todavía ahora tenemos posturas políticas que nos dicen que el enfoque de género debe salir de todo lo que significa el accionar público. Y eso es una amenaza porque debilita las bases fundamentales de la igualdad, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho las mujeres para tener más educación, para tener trabajo, para aportar en el fisco. Es decir, todos estos elementos se ven disminuidos cuando se amenaza el enfoque de género y obviamente cuando se amenaza la educación sexual. Sí, es muy importante lo que señalas de la igualdad sustantiva, ¿no? Porque en efecto, si bien tenemos una igualdad que se encuentra suscrita a través de una constitución, tenemos normas legales, tenemos algunos planes de acción, tenemos una política nacional de igualdad de género, pero lamentablemente en la práctica, en los hechos, no tenemos una igualdad y eso pasa por el enfoque que se tiene respecto de la distribución de los roles también, ¿no? De los roles que hay en los géneros, qué rol ocupa la mujer y qué rol ocupa el hombre. Y generalmente la mujer pues ha estado asociada a las tareas de la casa, ¿no? Y es más, la mujer trabaja mucho más horas, de acuerdo a los estudios, mucho más horas que los hombres, 9 horas más que los hombres, ¿no? En cuanto al embarazo adolescente, hay algunas distinciones que quizás podemos mencionar respecto a aquellos que se producen en zonas rurales y aquellos que se producen de pronto en zonas urbanas, porque imagino que debe haber una distinción también, ¿no? Y una mayor o menor incidencia. Sí, efectivamente, el país muestra data muy diferenciada entre lo que es el embarazo no deseado en zonas rurales y en zonas urbanas, en las grandes ciudades y lo que significan las zonas de la selva. Entonces, ahí hay marcado fuertemente tasas muy altas. Por ejemplo, todavía tenemos en zonas de la selva con tasas con porcentajes por encima del 20%. O sea, es decir, es como que si tú te imaginarías de que todas las familias deberían, bajo esos indicadores, todas las familias tendrían una madre adolescente. Y lo cual es sumamente complicado, porque en realidad lo que hemos visto es que no es que la madre, la mujer cuando se embaraza siendo adolescente gana autonomía, forma su hogar. No, 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 no. La adolescente que se embaraza se queda en su casa. Por lo general no tiene pareja, porque sola enfrenta lo que significa un embarazo. Pero sin embargo, también lo que hemos observado, lamentablemente, producto de esta poca acción del Estado y sobre todo por restricciones, y ahí sí yo creo que hay una vulneración de derechos por parte del Estado, por restricciones que muchos funcionarios y funcionarias y personal de salud dificultan el acceso a servicios de salud sexual reproductiva, dificultan el acceso a la anticoncepción, sí están generando impactos muy fuertes. Entonces, sí se ha comenzado a observar, por ejemplo, que en zonas empobrecidas de hace por lo menos 3 o 4 años, en zonas periurbanas, en Lima, se ha comenzado a observar un incremento de embarazo en adolescentes. Nosotros todavía no tenemos un balance de la pandemia, pero tememos que lamentablemente esto se va a incrementar. Pero lo que sí se ha observado, un incremento definitivamente, una reducción sustantiva de un levantamiento de información que hemos hecho, es que la atención a las adolescentes para orientación y uso de planificación familiar se ha reducido por lo menos en el 50%, lo cual es gravísimo. Es muy grave. Ya tenían bajo acceso. Y ahora reducir ese bajo acceso a la mitad se constituye en un tema sumamente complicado.
Eso tiene que ver con las competencias en materia de salud. Sin embargo, ahí la pregunta sería, ¿qué programas existen? Porque, por ejemplo, es importante que las adolescentes de repente que nos están escuchando sepan qué programas existen, a dónde deben acudir. De repente, más allá del tema de salud, también hay una asesoría de tipo más emocional, psicológica, a la que pueden acudir. Si nos puedes orientar sobre eso, sería fantástico, Susana. En realidad, lamentablemente, en los últimos años, los servicios se han reducido y no hay muchos establecimientos. Los pocos que existen, yo te podría decir, tenemos servicios muy focalizados en ciudades, como los que brinda Impares, es importante, pero no suficiente, pero por parte del Estado se han hecho algunos esfuerzos con servicios diferenciados, pero estos todavía son muy, muy débiles. Y nosotros sí tuvimos un serio problema hace algunos años en el país que ha impedido que tengamos la disponibilidad de servicios a partir de una ley que tuvimos, por ejemplo, que se declaraba que todas las personas menores de 18 años eran víctimas de violación. Un tema que no tenía nada que ver ni con la vida de las adolescentes y ni con protegerla de la violación sexual. Pero se puso esa ley simplemente porque se consideraba, digamos, sin ninguna evidencia que las adolescentes no deben tener relaciones sexuales. Cuando en el país, en el Perú, la edad promedio de relaciones sexuales son los 14, 15 años, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, estos legisladores se les ocurrió de pronto que con una ley ninguna adolescente iba a tener relaciones sexuales, por lo tanto no iba a ser víctima de violación y por lo tanto no iba a necesitar métodos anticonceptivos y por lo tanto no era factible. Entonces, el único efecto que tuvo esta ley fue que se cerraran los servicios de salud reproductiva para adolescentes. Entonces, los pocos esfuerzos que se estaban haciendo en esos años con servicios diferenciados, con horarios diferenciados, con personal capacitado, se dejó de tener. Entonces, ahora hay graves problemas porque no hay un proceso de capacitación. El entrenamiento muchas veces depende de los propios proveedores, pero no es que haya una política de fortalecimiento y tenemos posturas muy débiles frente al derecho y a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. Y entonces, en todo caso, ¿cuál sería eso que nos falta a nosotros mejorar, ¿no? En concreto, crear un programa nacional. Por ejemplo, vemos que el Ministerio de la Mujer tiene varios programas para erradicar la violencia contra la mujer. Incluso tiene líneas telefónicas abiertas a la ciudadanía en general para que puedan hacer sus denuncias, para que puedan ser asesoradas las mujeres. Quizás sería conveniente también implementar un programa de esta clase, ¿no? Para las adolescentes, para que puedan ellas ser atendidas y puedan ser asesoradas, porque muchas veces los propios hogares para las mujeres son nichos de violencia, son nichos en donde son discriminadas, en donde son violentadas emocionalmente, entonces no tienen quizás ese soporte que deberían tener desde la familia. Entonces sería importante que el Estado también quizás pueda tener un programa más allá del programa de salud para que puedan primero hacer esa evaluación vía ese programa y quizás luego también derivarlos ya a algo más intensivo con un programa de salud reproductiva, ¿no? Y fíjate, yo creo que el Perú tiene muchos programas. O sea, yo la verdad no creo que un programa más vaya a cambiar la vida de la gente. Tenemos un plan multisectorial de reducción del embarazo en adolescentes desde el 2014, puede ser. El tema para mí central es que no hay voluntad política. No hay una autoridad que hable sobre la sexualidad de los adolescentes, los derechos sexuales y reproductivos de los o las adolescentes sin atorarse. No hay. Entonces,
No hay que se ponga colorado antes de decir, bueno, y entonces el acceso a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes debe estar garantizado. Ningún adolescente que recurre a un establecimiento de salud porque necesita evitar un embarazo debe dejar de ser informado. Eso no hay. Y eso no se hace solamente. Programas, mira, tenemos recomendaciones internacionales, tenemos mandatos judiciales, tenemos normas, tenemos obligaciones, tenemos demandas. Y las adolescentes siguen siendo el sector menos tocado. Lo que yo exigiría es voluntad política, asertividad y además capacidad para que efectivamente todo este articulado de normas funcione. Sí, me parece sumamente interesante lo que acabas de mencionar, porque definitivamente para tomar una decisión se necesita de voluntad política para que puedan marchar las cosas, porque de nada nos sirve quizás tener programas que de hecho son buenos, ¿no? Tener todo un plan multisectorial, tener normas legales, pero si se hacen finalmente inejecutables porque nadie las exige, entonces terminamos haciendo nada, ¿no? Y los esfuerzos que puedan darse desde el plano más bajo de la cadena de autoridad, de mando, terminan siendo ineficaces al final. Sí, es un punto bastante importante el de voluntad política y hemos visto pues que quizás hay muchos tabúes que todavía se tienen que derribar respecto de la libertad sexual de las mujeres. Y no solo, no me refiero a las mujeres adultas, sino de la vida sexual propia de las adolescentes que, como tú bien señalas, empiezan a los 13, 14 años y las personas se rehúsan a reconocer esa situación, ¿no? El estado de las cosas es ese, en la práctica sucede y para prevenir un embarazo adolescente hay que ser conscientes que ya nuestras adolescentes empiezan su vida sexual temprana. No es como hace unas décadas atrás o como tu generación o quizás como mi propia generación. Ahora las adolescentes... Es que yo no creo que ninguna generación haya empezado tarde. Eso no es cierto. Entonces hay que mirar un poco más a nuestros propios indicadores. Hay una creencia, antes las cosas eran distintas. Mentira. Antes era mucho más aceptado y no era un escándalo que una niña de 13 años, de 14 años, de 12 años se casara con un hombre de 30. Eso ahora no es admisible. ¿Te das cuenta? Pero no es cierto que antes era distinto y ahora somos distintos. No, la sexualidad siempre ha existido. El único cambio es que antes la violencia sexual era privada. Ahora la violencia sexual es pública, porque se judicializa, porque se persigue. Pero yo no me apuesto por ese tema que en mi tiempo fue diferente. No, todos los tiempos fueron iguales. Inclusive yo no creo, honestamente, que ahora necesariamente haya más violencia. Lo que ahora hay mayor foco a la violencia. Y eso creo que es lo que debería hacernos cambiar también, ¿no? Hay mucha más visibilidad porque antes era más oculto, ¿no? Antes no salían a la luz pública las violaciones, por ejemplo, contra tus propios hijos, ¿no? Y quedaban finalmente embarazadas, entonces... Mira, hasta 1977, tampoco, no estamos hablando de tantos años atrás, ¿ya? Si a una mujer era violada en banda, bastaba que uno le ofreciera matrimonio para que ya no fuera violación sexual. O sea, mira lo que estaba en juego. O sea, ya, bastaba que uno le ofreciera matrimonio, así, 20 violaban a uno, y uno ofreciera matrimonio, liberaba a todos de la cárcel. Esas eran las leyes que teníamos. Entonces, sí, venimos de una cultura muy aplastante con las mujeres. Pero ahora creo que justamente eso es lo que hay que variar. Entonces, sí, yo no creo que la situación sea la misma. No creo que haya una cuestión, digamos, donde las mujeres no hayamos cambiado, donde los hombres no hayan cambiado. No. El tema es que
hay un incumplimiento sistemático de los que operan servicios y que tienen que ver con muchas veces posturas políticas. Ahorita se discute en el Congreso la moralidad del mosquito y no se mira, por ejemplo, las necesidades de las adolescentes. Partidos políticos que están diciendo que van a tener una Secretaría de Familia. Habrá que preguntar qué cosa está planteando estas secretarías. Mira las posturas políticas, mira las organizaciones políticas que se tiraron con todo contra el enfoque de género, porque decían que están homosexualizando a los hijos. Entonces, estamos viviendo una etapa muy difícil de prejuicios y además ya de retrocesos muy grandes. Y ese es el peligro. Sí, sobre todo porque hay movimientos que crean esta confusión, ¿no? Entre lo que de verasmente significa un enfoque de género para revalorizar, para reafirmar los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, y respecto de lo que significa una supuesta ideología que desde luego no existe y viene de unos sectores políticos conservadores que justamente no permiten, porque esto es un tema cultural y hay que reconocerlo así, es un tema cultural que está impregnado en la sociedad y que no nos permite avanzar y que resulta, como dices tú, aplastante para los derechos de las mujeres. Así es, y para eso tenemos que luchar. Sí, ¿y qué propuestas vienen trabajando desde Pronsex, en este caso de las adolescentes con embarazo de 11 años? Hay cuestiones muy claras. Definitivamente nosotros reconocemos, como te decía al inicio, que hay adolescentes que efectivamente desean un embarazo y yo creo que hay que buscar que estas adolescentes desarrollen sus embarazos en las mejores condiciones, pero hay una gran cantidad de adolescentes que su situación es distinta. De hecho, hay medidas muy costo efectivas, medidas muy sencillas en las cuales las adolescentes pueden acceder, pero que lamentablemente no lo están haciendo. Por ejemplo, sabemos que definitivamente en los últimos años todo el tema del acceso anticonceptivo, que antes dependían fundamentalmente de los servicios públicos y por lo tanto la accesibilidad económica estaba garantizada, ahora vemos que esto se ha ido reduciendo y cada vez más los anticonceptivos pasan a ser gasto de bolsillo de las familias y de las mujeres. Y cuando hay una barrera económica, los que más sufren son los que no pueden pagar. Y en este caso, las adolescentes son las que menos pueden pagar. Hay necesidad de trabajar de manera articulada, como tú lo habías dicho. El tema, hay un convenio entre la escuela, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Sí necesitamos que el Ministerio de Salud, de Educación particularmente, tome una mayor proactividad. Yo reconozco que el Ministerio de Salud, de Educación, perdón, hay esfuerzos sustantivos, por ejemplo, para llegar a las distintas comunidades, para fortalecer el componente educativo, ha tenido una lucha muy fuerte para defender el enfoque de género, lo que le ha tocado hacer, pero todavía no está teniendo políticas que lleguen a las niñas para reducir esta desigualdad. Por ejemplo, yo entiendo que mucho del esfuerzo se ha puesto en las competencias educativas y en proteger más a los chicos y a las chicas con mayores ventajas educativas. Sin embargo, se sabe que las personas, las adolescentes, las niñas que no tienen tantos logros educativos, que no están demostrando estar en el primer, segundo, tercer puesto, muchas veces no tienen el suficiente aliento y son más bien las que se observa una mayor cantidad de embarazos. Entonces ahí hay que comenzar a mirar al alumno y alumna promedio, porque esa alumna y alumno promedio también tiene un plan de vida, también tiene un futuro y también tiene derechos. Entonces hay que poner atención en ese niño. No hay políticas muy claras frente a las niñas y adolescentes que abandonan la escuela.
Y ellas son las que muchas veces están en peores circunstancias y más riesgos de embarazo. Por lo tanto, eso también nos exige pensar en otros mecanismos de formación. Lo que se sabe, lo que la evidencia dice, que las mujeres, cuando logran completar su proceso de educación secundaria, son las que más buscan la educación superior o la educación para el trabajo. Y son las que más completan. Por lo tanto, hay un periodo crítico de las adolescentes entre los 14 y 17 años justamente para preservar. ¿Qué hay? ¿Qué es cuestión crítica hay antes de los 14, entre los 10 y los 14 años? La violencia sexual. Entonces, ¿cómo se trabaja efectivamente para reducir esos riesgos? Y después de los 14, el tema de pobreza. Entonces, allí estos son los elementos, digamos, más estructurales que tenemos que entrar a trabajar. Y la escuela tiene una enorme responsabilidad sobre este campo. Y eso todavía no lo vemos. Sí, todavía es un tema que falta trabajar, el tema del rol que cumple la escuela, más allá de dar unas clases, unas charlas en las aulas sobre educación sexual, porque las barreras a las que a las que se sujetan las adolescentes, pues también pueden ser económicas, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy de Lima, he vivido en provincia, he vivido en un lugar pequeño, una zona casi rural, entonces sí tenía compañeras, por ejemplo, en el colegio que tenían dificultades, ¿no? Para asistir, para estar en clases, para escuchar las clases, porque tenían que dedicarse a ayudar a sus papás, por ejemplo, y eran también víctimas de violencia sexual. Y era muy complicado porque no es que la escuela se haga cargo de esos problemas, ni es que mucho menos le haga seguimiento, ni tampoco está el Ministerio de Salud. Entonces son personas, son adolescentes que están atrapadas y no tienen cómo salir, cómo escapar de ese círculo vicioso, ¿no? De violencia, de discriminación, ese ejercicio de, aplastante que se ejerce sobre ellas, sus propias familias, son víctimas, ¿no? Finalmente, entonces no tienen cómo escapar y no tienen a quién decirle, no tienen a quién recurrir. Y ese también es un gran problema, ¿no? No solamente hay que darle una mirada educacional, sino mucho más transversal, porque son las desventajas, ¿no? Que tienen y que acarrean el hecho de ser pobre también, de no tener una posición económica como a la que pueden tener acceso otras personas, ¿no? Cuando se habla de políticas públicas, en este caso. Sí, lo que tú dices es muy cierto y bueno, ambas somos también de zonas de provincia y te apuesto que eres de Amazonas. Sí. Yo también. Y te voy a decir que además, efectivamente, porque mucho de lo que nosotras seguramente hemos logrado, y esa es parte de la injusticia que hay, que mucho de lo que hemos podido lograr ha tenido que ver con este esfuerzo particular de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestras madres, para cambiar nuestras vidas. Pero es que no debería ser así. La escuela debería ser un piso de igualdad, que debería hacernos en las mismas condiciones a todas las personas. Y es algo que sí tenemos que retomar el concepto de la educación pública como derecho. Yo creo que estamos en un dilema muy fuerte de encontrar la educación pública como un derecho, hay que pelear, así como la salud, la educación pública, y yo sí creo que eso todavía es algo que se mantiene en el país, pero hay que avanzar. Por eso yo sí tengo confianza, creo de que hay un esfuerzo muy grande de que la educación efectivamente llegue a todos los rincones de nuestro país. Hay una evidente mejora en los últimos 5 años, 10 años del concepto de la educación. Hay una mejora. Sin embargo, esto no está siendo suficientemente fuerte para reducir estas barreras tremendas, ¿no? Creo que oportunidades como Beca 18 son muy importantes y ojalá que esas continúen, pero ojo, hay que mirar el resto también, porque si no, vamos perdiendo generaciones y una sociedad donde
el 20% de sus adolescentes, digamos, truncan sus vidas. No hablemos que se pierden, truncan sus vidas. Debe ser algo que nos llame la atención porque determinada, luego los impactos en pobreza y en la falta de desarrollo, ¿no? Sí, lo que tú mencionas para mí es sumamente primordial porque la educación que recibimos es más de conocimientos antes que una educación humanista, ¿no? Una educación que trabaje sobre la integralidad de lo que es un ser humano, de lo que es una ciudadana y un ciudadano y lo prepare para eso, ¿no? Y más que un trabajo de capacidades, creo que también se requiere un trabajo emocional de por medio, ¿no? Porque sin ese autocontrol sobre nuestras emociones, sin esa aprender a gestionar nuestras emociones, es muy difícil que podamos ser lo suficientemente capaces de poder quizá afrontar dificultades y de poder conseguir nuestro proyecto de vida tal como lo hemos pensado. Inclusive una educación de ese tipo hace pensar a muchos niños y a muchos adolescentes que no sirven para el estudio. Porque yo tenía compañeros, por ejemplo, que ellos pensaban que no servían para el estudio porque no eran capaces de aprender matemáticas como lo hacía otra persona, o no sabían lengua como lo hacía otra persona, pero es que ellos tenían otro tipo de habilidades y capacidades. Entonces decían, mejor me quedo para la casa y yo lo que debo hacer en mi proyecto de vida es ser mamá, tener hijos y quedarme así, ¿no? Porque de hecho que para los estudios yo no sirvo, y no es así, ese no es el mensaje que debemos darle a nuestros niños y adolescentes, sino que sí son útiles, que sí sirven y que sus capacidades pueden ser otras y que también son valoradas al igual que otras capacidades. Así Eso es. es fundamental. Así es, ese es un tema sumamente importante y creo que sobre adolescentes, yo lo mínimo que esperaría es que este debate electoral se centre en cómo nos está afectando estos problemas y no se oculte y no se calle y que nuestros políticos, siempre digo, no se atoren para hablar del tema. Sí, la voluntad política es fundamental para poder impulsar, ¿no?, este tipo de cambios, esa transición que debe existir y requiere pues de una política clara y dura muchas veces, ¿no? Entonces hay que entender los conceptos como son y hay que evitar sobre todo desde tergiversaciones, ¿no? Todas estas tergiversaciones que hay en cuanto al enfoque de género que debilitan, por el contrario, lo poquito que ya se ha venido desarrollando lo debilita. Y Así debe es. ser todo lo contrario, ¿no? Un político responsable debe procurar que todo aquello que hemos conseguido con muchísimo esfuerzo desde los diferentes flancos faristas, en conjunto con la sociedad civil, se mantenga, se mejore y se fortalezca en el camino. Muchas Así es. gracias, Susana. Ha No, sido un a placer ti, un conversar placer. contigo en esta capa. Nos has informado un montón de cosas que quizás desconocemos. Ha sido importante reflexionar sobre esta problemática del embarazo adolescente. Espero contar contigo en otras oportunidades. Muchísimas Claro que gracias. sí, Mariska, y mucha suerte. Gracias a todos por conectarse. Hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Chao.